María Mauricio. Mauricio, tío Ramón. El que torturó a sus padres y a mí en la prisión. Le dé el gusto a esta gente de morirte. Aquí hay que resistir. Yo trabaja o te muere. Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado. A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestir de común. A mí por lo menos hay que matar. A mí también hay que matar. A mí también. Con mucho gusto los voy a complacer. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Duque Escritor, hoy con una edición especialísima, súper especial, con unos invitados maravillosos. Son dos actores muy talentosos, amigos, y son cubanos. Han hecho una película fantástica que queremos que no solo tenga un éxito en cuanto a taquilla como el que ha tenido aquí en Miami, queremos que se repita en todas partes del mundo. Y queremos también que gane muchos premios y sobre todo que todos ustedes, donde quiera que estén, la puedan ver. Ellos son Fran Egusquiza y Ricardo Becerra. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias. Un abrazo grande y gracias por acogernos aquí en tu programa. Un placer para mí tenerlos aquí conmigo. De verdad que tuve la oportunidad de ver la película 2 veces. La había visto, bueno, primero la vi en casa, en YouTube, y me pareció muy fuerte viéndola en casa, porque con todo y eso les confieso que en más de una oportunidad tuve que pararla, y ahí y en casa tienes la oportunidad de pararla, porque hay escenas de verdad muy violentas, muy fuertes. Y respirar. Pero en el cine no, en el cine tienes que ver completa y de verdad que la experiencia es bien fuerte, pero es muy importante lo que se vive, lo que se siente, lo que experimentas con lo que está pasando, porque incluso va más allá de cualquier película que te muestre violencia, cualquier película de ficción, puede que te afecte, pero esto tiene la carga de que es una película que está basada en hechos reales y que nos tocan muy cercanos a los latinoamericanos, sobre todo los países que han vivido dictaduras crueles. Y bueno, ¿cómo están? Cuéntenme chicos, ¿cómo fue el proceso de preparación para la película? Y antes de eso, quiero que me cuenten cómo llegaron ustedes, cómo fue que los productores de la película llamaron a Fran Egusquiza y Ricardo Becerra. Vamos a empezar con Ricardo. Pues bueno, nada, agradecerte a ti y a tu público por la oportunidad de tener este ratico con ustedes y poder hablar un poquito de Plantados, que es muchísimo más que una película, es historia, es una obra cargada de verdad y eso la hace mucho más fuerte ante cualquier cosa. Entonces, nada, decirte que tuvimos la suerte de que este proyecto se rodara en Miami, contaran con actores cubanos que residimos acá en Miami. Eso digo la suerte porque este proyecto como película no empezó ahora, más bien ahora fue que se pudo culminar, pero hace 20 años que están intentando hacer la película. Primero un guionista francés, luego otro de la industria de Hollywood. O sea, estamos hablando de que en cualquiera de esos dos momentos nosotros no hubiéramos ni pensado asomarnos al casting de esta película. Ya por eso esto la hace más grande para nosotros, ¿no? Para nosotros que estamos defendiendo, además de una historia verdadera, pues que se pueda hacer cine aquí en Miami, sobre todo cine cubano libre, cine cubano que muestre la verdad y no lo que hemos oído y lo que hemos visto tapado durante 62 años, ¿no? Entonces, partiendo de esto, le toca al hilo hacer hace un trabajo para América TV, donde se ve implicado con historias de presos políticos plantados. En este momento, él
puede lograr conversar con el productor ejecutivo de la película, que es un sobrino de un expreso político plantado, que es la persona que hace 20 años tiene el dinero para hacer esa película, pero que ninguno de los guionistas anteriores le daban una versión que a él le hiciera justicia para con la historia de su tío. Entonces, con Lilo llegaron a un arreglo. Lilo es, además, pues, de un excelente director, es un patriota, es una persona Lilo que tiene Vilaplana, unos ideales. Lilo Vilaplana, le mandamos un saludo desde aquí. Cómo no, un saludo grande. Bueno, ya te he hecho un poquito esa historia que muy pocas veces, a no ser que sea una entrevista a Lilo o alguno de los expresos políticos, pues muy poco se sabe de todo lo que es esto, lo que fue Plantados antes de ser la obra que ya está en cine, ¿no? Y eso yo creo que es interesante que la gente lo sepa, que nos ganamos a golpe de que Lilo es un patriota y es un luchador incansable por la libertad de Cuba y en contra del régimen castrista. Bueno, pues ese proyecto lo enlazamos y nos lo ganamos como ciudad también aquí en Miami, que eso es bueno decirlo. Luego empezaron los castings. Yo no iba para el personaje que finalmente hice. Yo iba para el personaje de Ricardo, que lo hizo Abelito Rodríguez, actor, hermano, amigo. Nada, que me vieron parecido con Gilberto Reyes, que es el personaje de Ramón joven, adulto. Entonces, al ver que se me parecía a él, cuando nos quitábamos los espejuelos, más o menos la misma nariz, una sonrisa un poco parecida y tal, pues bueno, me dan el protagónico de la película, y a partir de ahí yo empiezo pues a estudiar esta película, a leerme 2, 3, 4 veces el guión, pero nada de eso fue tan fuerte y definitorio para mí como actor y para cerrar el personaje como cuando nos reunimos por primera vez con esos expresos políticos Plantados, cuando ellos y nosotros, después de una lectura que hicimos en voz alta, que Fran se acordará que fue muy emocionante, fue la primera vez que leímos todos juntos la película, cada personaje el suyo, y se fueron viendo cosas interesantes. Luego cantamos el himno de la montaña, también fue algo interesante. Ellos no sabían que nosotros no lo sabíamos ya, y ellos se emocionaron ahí un poco, te acordarás, Fran. Y luego hicimos una reunión en la que ellos empezaron a contar anécdotas de la misma película. O sea, ellos empezaron a recrearnos visualmente, porque los cuentos eran tan claros, te acordarás, ¿verdad? Eran tan claros, yo me estoy erizando, fíjate, que podíamos ver cada escena, Juan Carlos, podíamos ver cada escena, te lo juro. Y entonces, a partir de ese momento, ya yo dije, oye, yo lo que había estudiado antes para este personaje no me sirve absolutamente. Este personaje hay que estudiarlo de otra manera. Este personaje hay que leérselo, perfecto, pero hay que estudiarlo por estas historias que esta gente nos están haciendo de primera mano. Ellos lo sintieron. Y luego, por supuesto, lo vimos en carne propia cuando tuvimos que filmar, estando ellos ahí en un monitor viendo cada escena nuestra. O sea, nosotros con la responsabilidad y el compromiso que nosotros trabajamos como actores, no es una película normal. O sea, yo he hecho otros proyectos, siempre lo digo, y una comedia, un drama, un thriller, y tú haces tu personaje y sale y entra, y el director de actores te puede decir una cosa, el director te puede hablar de otra, pero con el grado de responsabilidad, con el grado de que tú estás trabajando sabiendo que una persona está viéndote por el monitor, la cara en grande, y está viendo lo que él pasó de primera mano. Yo creo que ahí sí, si lo hacías mal, pues ya ellos se daban cuenta. Entonces la responsabilidad con la que jugábamos era dura. Y por ambas partes, porque a Fran también ellos, aunque no fuera, por supuesto, no tiene nada que ver, porque hay que decir que tienes aquí al bueno y al malo de la película. Fran es el malo, y gracias a Dios no teníamos a nadie asesorándolos de los malos, pero como los buenos lo veían todo y lo ven todo. Gracias a Dios, ahí Frank entonces que te diga su parte también, pero bueno, esa es la mía. Claro, impresionante. Y Fran,
hace un personaje que, bueno, era precisamente uno de los líderes de esta cárcel donde estaban los plantados. Cuando vean la película van a entender de qué va la historia. Es la historia de unos presos políticos. Fueron un grupo grande que se le rebeló a la dictadura, al régimen, y se negó, entre otras cosas, a colocarse el uniforme de presos que le exigía la dictadura, como una forma de ellos ceder ante las presiones, incluso de bajar la cabeza de alguna forma. Y a estos plantados, por su rebeldía, por la posición que tomaron, fueron vilmente y cruentamente torturados de una forma impresionante. Y el líder de los torturadores es el personaje que interpreta Frank Egusquiza. No, en mi personaje estaba esa responsabilidad. Mi personaje refleja la represión en carne viva de estos esbirros castristas. Entonces, era difícil para mí porque ahorita Ricky estaba contando que él tenía los presos, él tenía los verdaderos protagonistas ahí. De alguna manera yo no tenía la visión ni la guía de primera mano de alguien, de algún esbirro, de algún teniente, de algún militar que me diga, mira, esto era así, yo hacía esto, hacía lo otro. Yo eso no lo tenía, ni lo voy a tener tampoco, incluso ni estando en Cuba, porque eso es una cosa que no se cuenta, no se dice, y ellos tienen esa misión de esconderlo, ¿me entiendes? Ellos no llegaban a su casa y decían, le di 4 tiros a un tipo, le encajé una bayoneta por el estómago, lo perforé, lo maté, le caía a palo. Ellos no llegaban ni a su casa, ni a sus mejores amigos, ni a su familia a contar esas cosas. ¿Me entiendes? Lo hacían totalmente en anonimato. Ahora, contándote del proceso, una vez que yo empiezo una vez que Lilo me hace casting, yo había conocido a Lilo anteriormente, había trabajado con él en Leyendas del Exilio. Anteriormente de conocerlo, el primer libro que tuve de Stanislavski fue de Lilo Vilaplana. ¿Por qué? Porque su hermana y mi mamá estudiaron juntas. Y entonces, cuando yo empiezo a estudiar actuación, la mejor amiga, una de las mejores amigas de mi mamá, que es la hermana de Lilo, le cuenta que yo estoy estudiando actuación. Y ya Lilo no estaba en Cuba, se había ido a Colombia. Y le dice, mi hijo está estudiando actuación, y la hermana de Lilo le dice, mira, yo tengo un libro acá de un tal Stanislavski que él dejó acá y tiene apuntes de él y todo, te lo voy a mandar para que se lo deje a Francito y a ver si le hace, tú sabes, si le sirve, a lo mejor le saca provecho. Imagínate que libro mi mamá le dijo, sí, mándamelo. Y ahí fue cuando yo conocí a Lilo sin conocerlo personalmente. Lo conocí porque tenía apuntes, bien bonita la historia. Ahora, años después, estando en Miami, él me hace casting para Leyendas del Exilio. Y entonces me aprueba, le cuento la historia y ahí empiezo a trabajar con él. Hice las 3 temporadas de Leyendas del Exilio y luego entonces se presentó la oportunidad de Plantados y me llama para hacer casting de nuevo. Y entonces, una vez en el proceso del casting, volviendo al tema de la asesoría, del cómo entender, de que si voy bien o voy mal, yo recuerdo que mi segundo, porque yo hice creo que 4 días de casting, creo que el segundo estaba presente un ex preso político de esta generación. Ricky sabe quién es. Antúnez. Y entonces fue interesante esto, porque cuando Antúnez estaba, creo que ayudando en el boom, en parte de la producción detrás de cámara, porque todos los castings se grababan, y cuando yo termino mi escena, Antúnez se me acerca y me dice, Guajiro, porque es un tipo, tú sabes, con unos conocimientos de que es de culto cantidad, pero es un guajiro. Me dice, Guajiro, se me erizó la piel, compadre. Casi jueputa tú eres. Así. Me recordaste, dice, me trasladaste a ese tiempo de mis años presos. Y cuando yo escuché que ese hombre me dijo eso, yo dije, espérate, voy bien. ¿Me entiendes? Ya al menos sé el camino, qué es lo que representa a este tipo de personas. Y entonces, de alguna manera,
La asesoría empezó de parte de los presos, porque los presos, por supuesto, vivieron toda esa historia de 20, Claro. 20 y tantos años, 30 años, de mano a manos de esa gente, o sea, sus secuestradores totalmente. Entonces, por supuesto que lo conocen, su psicología, cómo se comportaban, qué hacían, qué dejaban de hacer, en qué no se metían, en qué sí, o sea, cuál era el proceder en todos los sentidos. Y por ahí entonces me colé. Y entonces empecé a preguntarles a todo el que yo conociera cómo se comportaba. O sea, era diferente. El proceso era diferente, me imagino, que el de Ricardo. Porque Ricardo tenía una responsabilidad también diferente, que era representar ese dolor. Yo tenía que hacer lo opuesto. El representar el causante del dolor de esta gente. Entonces, tú sabes. Fran, ¿tú crees que tu personaje, ustedes llegaron a tener una empatía y una química, todo el elenco, todos los actores, que algo que me llamaba la atención era como los actores llamaban a tu personaje no general ni nada, sino por tu nombre, con una forma hasta como de panas, como se hablaban, como que, oye, nos vas a torturar otra vez, que llegaron a tener una confianza que hasta cierto punto daba asco. Sí. Y yo decía, este ser de verdad era tan sanguinario que él disfrutaba tanto torturar, o de repente a veces podría ser que en la creación de tu personaje pudo pasar que tú dirías, oye, se lo merecen o ojalá hagan lo que yo les digo para no tener que torturarlo. No, en mi caso yo sí creo que sí lo disfrutaba. Sí lo disfrutaba. No. Ahora, tenían que hacerlo. Porque claro, la mecánica diabólica en la que fueron creados, y esta gente, tú sabes, fueron creados para eso, porque fueron adoctrinados, tenía que hacerse. Y más dentro de una cárcel con presos políticos. Había que entrarlos por el aro y había que rehabilitarlos. Había que de alguna manera tenían que lograr que claudicaran, que abandonaran toda ¿cómo se dice? Toda fuerza, toda opción de libertad y en contra del castrismo y todo eso, no, eso lo tienes que abandonar, ¿me entiendes? La meta era desmoralizarlo. Desmoralizarlo también. Pero sí se siente eso, disculpa, eso de esa cosa demoníaca, que tú dices, esto es del demonio, porque de verdad que haya gente así que de verdad exista, que no tenga ningún remordimiento y que sea capaz de llegar hasta lo último. Claro. Y simplemente por mantener un cargo, porque me imagino que por más que tú laves un cerebro, esa maldad tiene que ser innata, tiene que ser algo que trae muchos resentimientos de muchas cosas. Tú dices, me imagino que tu trabajo de análisis de ese personaje fue bastante intenso, porque se ve que no es una maldad gratuita, sino que es algo que está ahí y es diabólico. Claro, yo traté de darle matices, porque también hay una cosa, a mí me tocó la mayoría de mis escenas que me tocó a mí en el rodaje y en la película, en el guión, son las partes más diabólicas de este tipo, porque al otro actor, Carlos Cruz, que es el que hace mi personaje en la actualidad, porque recuerda que la película es actualidad y otro el pasado, entonces yo hago el pasado y entonces hay un actor que hace de mí, ya maduro, un personaje maduro, a no decir viejo, en la actualidad, y a él le tocó otro lado, el otro lado más humano, el otro lado que se muestra a su familia, ¿me entiendes? Entonces a mí no me tocó eso, a mí me tocó la parte de la represión 100% del abuso, ¿me entiendes? Sobre estas personas, sobre los protagonistas, sobre los planes. Y lo más vil era verlo torturando y dando órdenes, pero sin inmutarse, con una serenidad. Claro, había que hacerlo. Ahora, lo otro fue que yo intenté, dentro de eso que me tocaba a mí, que era diabólico totalmente, darle matices. Entonces, yo creo que en algunas escenas, gracias a Dios por corte, porque, repito, la película tiene 3 horas, más de 3 horas. Pero se tuvo que llevar a 1 hora 58. Entonces estamos hablando hay mucho por decir, todavía hay mucho por contar en edición. Entonces, hubo escenas que tuvieron que cortar un poco, que no representarlas tan largas. Entonces yo creo que en la edición que está, en el corte comercial, se muestra por momentos que este tipo a veces no, está cansado, ¿me entiendes? Está cansado de
demostrar a alguien que a lo mejor él tampoco no quiere ni ser. Lo es porque lo eligió y lo disfruta de alguna manera, pero que a veces no, ¿me entiendes? A veces, a ver, es como todo. Hay carpinteros que hay veces que no quieren cortar madera, no quieren salir de su casa, no quieren hacerlo, pero tienen que hacerlo porque es su pan de cada día y es su salario y es su oficio. No quería golpear todos los días. Había días que, caramba, no me jodan con esto. Quiero que me cuentes, Ricardo, cómo fue esta integración. ¿Cuánto tiempo pasaron? Si la película tuvo tiempo de lecturas, de ensayos. Bueno, nosotros tuvimos tiempo de ensayos, pero el tiempo de ensayo fue básicamente para que los protagonistas que teníamos, que compartíamos un personaje en diferentes épocas, enlazáramos con gestual, con ciertas determinadas cosas, a lo mejor al caminar, a lo mejor al decir, ¿no? Entonces hicimos unos cuantos ensayos, nosotros cuatro, que recuerdo que uno de las técnicas más interesantes que Lilo usó fue intercambiar en nosotros mismos escenas con los actores que hacen nuestros personajes en la actualidad. O sea, nosotros como los protagonistas jóvenes hicimos escenas de los protagonistas adultos. Ellos lo veían. Luego pasó lo mismo en contrario y vimos nosotros a esos actores hacer desde su punto de vista, desde lo que ellos estudiaron su personaje, además que son dos actores que respetamos mucho, porque son dos actores que tienen una historia en el cine, el teatro, la televisión, etcétera. O sea, que vamos a hablar claro, que cuando estábamos nosotros naciendo, a lo mejor ya ellos eran Gilberto y Carlos Cruz, ¿no? Entonces, eso nos sirvió a nosotros mucho, ver que estábamos por caminos, que teníamos los mismos caminos, ¿no? Para llegar al resultado de crear un personaje en conjunto, porque es la idea cuando tienes el reto, además de todo esto, de que estás haciendo un mismo personaje en dos líneas de tiempo totalmente diferentes. Hay gestual, hay cosas de ese personaje que son los que te van a marcar que enlace uno con otro. Entonces, luego, eso sí fue lo que hicimos nosotros. Luego, bueno, pues mucho estudio independiente, eso sí, y cuando pasamos ya a estudiar las otras escenas, ya las estudiábamos y eso nos ayudó mucho en el set. Ya los sets estaban ya terminados, ya nosotros vimos a la vez que íbamos ensayando, que íbamos yendo allá a reuniones, a lecturas, a reuniones con expresos políticos. Nosotros íbamos viendo a la par de que nosotros construíamos nuestro personaje, cómo la gente de escenografía construía toda la escenografía, porque hay que decirlo que eso fue un trabajo del caramba, ¿no? Porque toda esa cárcel, todas las celdas de castigo, todas las galeras, el patio, el comedor, la oficina de Frank, todo eso, absolutamente todo, eso es creado. O sea que eso es un valor añadido que hay que decir, porque la gente piensa que nosotros estábamos, ¿sabes? Que solamente fue construir a lo mejor las literas y no sé qué, y las rejas ya estaban ahí, y no. Eso se hizo en un estudio de televisión que hay acá en Miami, que se levantó absolutamente todo. Cuando nosotros empezamos en el casting, eso eran unas naves vacías. Nosotros ensayábamos, sí, nosotros hicimos el casting en unas naves vacías ahí, donde se ponía una rejita así para que fuera como una especie del lado allá cárcel y del lado acá no sé qué. Si era una silla, pero ahí no había absolutamente nada. Ya estando en algún casting, ya se veía gente de escenografía ir midiendo. Y entonces era lo único que nosotros veíamos, midiendo y ¿te acuerdas, Fran? Y poniendo cruces en el suelo y bolitas, cruces y bolitas y cruces y bolitas y una línea para allá. Y de momento nos íbamos y veníamos el lunes y aquello ya se levantó una cosa así impresionante, y después entonces veníamos otro día y ya tenía hasta un principio de textura de piedra. No,
¿para qué decirte? Entonces eso a nosotros también nos fue enriqueciendo como personaje, porque a la par que nosotros íbamos dándole adultez, ¿no? Por así decir, a nuestro personaje, pues aquello iba levantándose paralelo con nosotros. Y entonces eso fue muy bonito. Yo creo que, no sé si lo quisieron hacer así o les salió de esa manera, pero creo que fue espectacular. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer una película como esta y de vivir el proceso. Y de vivir el proceso. Porque es verdad que hay veces... Te llaman y te dicen al set y cuando tú llegas está todo. Ok. Y para el carajo. A lo mejor fuiste un día antes a verlo y si tienes suerte fuiste con el director a visionar un día, pero así como nosotros, que en un intermedio nos escapábamos y nos íbamos a las gavetas y era un lugar que estaba muy lejos, que todavía ya ahí nadie caminaba por ahí y yo pude solo, sin ni siquiera decirle a nadie, yo pude estar ahí durante mucho rato, parado en esa gaveta que es muy importante en la película, que son celdas de castigo que tenían menos de 1 metro de ancho por a lo mejor 2 o 3 metros de largo. Se metían ahí 4 y 5 personas desnudas. Esas personas, por supuesto, no podían acostarse porque solamente cabía acostado una persona y 3 o 4 parados, era lo que cabía en esa celda. Entonces ellos se turnaban el tema de acostarse abajo. Entonces yo tuve la oportunidad de a veces en un intermedio de una lectura o no sé qué, pues de irme solito para ese lugar y pasarme 20, 30 minutos ahí y haciendo conciencia con mi subconsciente, ¿no? Para que todo enlazara, para que mi mismo subconsciente supiera de alguna manera, y yo creo mucho en eso y creo mucho en la energía que me dio el trasladarme, el estar ahí solo. Me abrió muchísimos puntos y encontré mucha soledad, pero encontré mucho tiempo para pensar. Y yo creo que eso fue lo que tuvieron ellos y yo creo que son hombres muy, 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 muy valerosos y de verdad que yo me quito el sombrero con cada uno de ellos. Y cada vez que hago una entrevista y cada vez que pienso y veo lo que nosotros hicimos por lo que les pasó a ellos y que nos ha marcado la vida a nosotros, dime tú cómo debe estar demarcada la vida de ellos. Imagínate. Increíble. Y bueno, de verdad que, como lo dijiste, hay que aplaudir el trabajo de la dirección artística porque de verdad tú ves Guillermo Mediavilla. Guillermo, saludos a Guillermo y felicidades y a su equipo. Un abrazo. Sí. Porque de verdad te hacen sentir ese hacinamiento, esa sensación de encierro y que los escenarios son muy creíbles. De verdad sientes que es la cárcel a la que le ves la fachada. Sí. Esa Exacto. fachada por la que sacan esa bandera que te traslada a ese momento que de verdad te hace Esa fachada creer. tampoco existe, esa fachada también es creada, Juan También Carlos. se hizo. Todo eso es hecho, el patio completo hecho, todo eso es hecho. Lo único que ya cierra el tema de credibilidad en cuestiones artísticas es que fuimos a filmar a Puerto Rico. Y entonces todas las escenas de exteriores, pero no de esa que tú dices de la bandera fue aquí. Ajá. Los exteriores de Puerto Rico son los de los fusilamientos, porque son supuestamente todo lo que pasaba en la cabaña, y en la cabaña en Cuba, en el Morro Cabaña, es muy parecido el de Puerto Rico, el del Viejo San Juan. Entonces nos fuimos al Viejo San Juan a filmar. Eso, ya con eso ya sí cierra completo porque hay unos planos muchísimo más abiertos donde se ve el césped, le da una veracidad, parece Cuba, Sí. parece Cuba. Ya eso Cuba. ya es, vaya, el no va más, ya eso tranca muchísimo más todo. ¿Qué sentían ustedes después de cada filmación cuando llegaban a su casa, después de haber vivido esas experiencias?
no solo las de ustedes, ver las filmaciones de sus compañeros. Me imagino cómo te sentías, Frank, y cómo te sentías, Ricardo, cuando llegabas a acostarte en tu cama, porque me imagino que como actor también debe ser un desgaste bastante fuerte, porque están entregados a vivir una experiencia. ¿Cómo hacían para que no les afectara? No, a ver, a ver, cada trabajo que hacemos como actores, siempre de todo uno agarra una enseñanza y nos marca de alguna manera cada una de las cosas que hacemos. En el caso de ustedes, aún más que son cubanos. Sí, ahora, pero esto es diferente. Sí. Esto más por eso mismo, por contar una historia que se nos fue oculta, ¿sabes? Por la importancia histórica que tiene Plantados contar esto. Entonces yo creo que en mi caso, yo no sé de qué manera yo me sumergí, yo creo que a lo más profundo del sentimiento de la maldad de los sentimientos malos del ser humano, que yo no sé de qué manera, yo no sé de qué manera, pero yo me transformé. Yo estaba hablando el otro día con mi esposa y mi esposa me dijo que estábamos hablando de eso, del proceso en ese momento cuando estábamos filmando, que fue un mes total ahí, wow, de largas jornadas de rodaje desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Llegaba con unos dolores de cabeza que yo recuerdo que era pastilla. Los dolores de cabeza eran que no se me quitaban ni con un vaso de ron ni con un nada, ¿me entiendes? Era tomar pastilla para el dolor de cabeza. Yo llegaba acá con un nivel de estrés psíquico terrible. Y mi esposa me estaba comentando de que ella recuerda de que yo me transformé. ¿Sabe? Mi actitud en algún sentido cambió. A ver, no todo, porque yo sé divorciar del actor, pero de alguna manera, como estaba tan inmerso en el proceso, y desde luego yo tenía largas jornadas de trabajo, de filmación, y entonces llegaba a las 10 de la noche, a veces a las 9, a veces a las 8, otros días a las 11, pero llegaba a estudiar las escenas del otro día. Wow. Entonces tenía todo el pasillo que da al baño, allá atrás toda la pared llena de todos los papeles, fotos, los papeles del guión, del itinerario de trabajo, de los horarios de filmación, de los días, las escenas y todo. Tenía partes del guión, tenía fotos del Che, fotos de Fidel, de los guardias de esa época, de los años 70, o sea, las cárceles reales que fui acumulando. O sea, yo tenía una pared de eso y yo llegaba a estudiar qué es lo que me toca mañana, qué es lo que tengo. Y entonces, de alguna manera, mi actitud cambiaba porque yo estaba inmerso en una maldad, ¿me entiendes? En algo negativo, porque ese es mi personaje, era la esencia de mi personaje, algo negativo. Entonces yo creo que de alguna manera me marcó para bien en muchas cosas, porque logré entender mucho sobre mi país, sobre la historia de mi país, y para mal en otras. Lograr entender la maldad tan grande que puede llegar a sentir un ser humano por creer en algo absurdo. Entonces yo creo que también comprendí esas cosas y me marcó totalmente, me marcó. Ricardo. Bueno, qué decirte, yo creo que a mí me ha marcado tanto y que ha creado un punto de giro en mí, porque yo era una persona que podía ver cualquier película sin esa historia que decimos nosotros los cubanos y los latinos, ¿no? Sin la pajarería de estar llorando ni nada de esas cosas, ¿no? Te lo juro que yo no era así, nunca me ha gustado, no me gustan las despedidas porque, ¿sabes? Porque la gente se pone un poco floja y no sé qué, si me lo puedo evitar, no, ¿sabes? Soy ese tipo de gente que como que evitaba, porque ya empecé con decirte que fue un punto de giro, ¿no? Y brother, yo creo que este proyecto, ni siquiera el personaje, yo creo que fue el proyecto en sí, porque yo llegaba a mi casa cargado y no solo era por mí, yo llegaba cargado por los otros actores, llegaba cargado por la emoción que se pudo ver en un momento en que llegaron unos expresos políticos, entraron a la galera y cuando veían aquello y nos veían a nosotros y veían
a los guardias y veían a toda esa gente y se les salían las lágrimas y luego nosotros nos emocionábamos, los aplaudíamos y se creaba toda una energía en aquella galera donde habíamos 26 actores, pero también no habíamos 26 actores, en ese caso eran menos actores, pero habían muchísimos extras, imagínate, para llenar 2 galeras, lo que habría ahí de gente, ¿no? Y muchos militares y todo el mundo aplaudiéndole a esos señores que muchos llegaban hasta con bastón, porque hay que decir que muchos son octogenarios y muchos han muerto y ni siquiera han podido ver la película, que también el homenaje es para ellos, es para su familia. Entonces yo te digo que a partir de ese momento yo soy mucho más sensible para con cualquier cosa. Yo soy mucho más sensible para con una historia, yo soy mucho más sensible para con la persona mayor que tiene algo que contarte y que a lo mejor nosotros con la historia de que el día a día y de que no nos vemos el domingo y ¿sabes? Estoy hablándote de los abuelos, de los tíos, de los padres, que a veces que uno va, y yo creo que hay que hablar, yo creo que hay personas que tienen mucha historia, yo creo que hay personas que tienen muchos cuentos que son verdaderos y que hay que escucharlos. Yo de verdad ahora confío mucho en la verdad de las personas. Y cuéntenme, muchachos, ¿cómo ha sido la reacción del público cuando ustedes han estado en funciones? ¿Cómo ha sido la reacción en los cines o en las funciones privadas? ¿Cómo fue esa primera vez que vieron la película? Me imagino que muchos lloraron. ¿Qué sintieron? ¿Se esperaban que la película quedara como quedó? ¿Tenían esas expectativas o los sorprendió? No, yo creo que ha superado las expectativas. Yo sabía que iba a llegar a mucho, una altura grande de reconocimiento, pero yo creo que está superando eso. Y todavía es el comienzo. Yo creo, en mi opinión, o sea, personalmente he recibido muy buenas notas ¿me entiendes? Historias de las personas que me cuentan todo el tiempo sus familiares, pequeñas historias que tienen, tú sabes, y que les ha conmovido, de alguna manera le ha llegado al corazón por X o Y cuestión, pero la gente la está tomando bien, gracias a Dios. Es una película que hacía mucha falta en Cuba hace mucho tiempo. O sea, es una película necesaria y la gente la está tomando como una bandera, creo, de cambio. Yo creo que ahora es importante, creo que ha salido en el mejor momento porque en Cuba está despertando la gente dentro de Cuba. Muchos artistas, músicos que son la cara de Cuba al mundo fuera, están despertando, están haciendo música contra de la dictadura, están pidiendo un cambio a la libertad, a la democracia, a que se acabe el comunismo, que se acabe el socialismo. Entonces yo creo que Plantado ha llegado y se ha plantado literalmente en esa búsqueda de la libertad de Cuba. En un momento yo creo que mejor no puede ser. Y yo creo que va a escalar. Estamos bien, pero yo creo que va a ir creciendo. Va a ir creciendo y va a llegar a no sé, al universo. Ojalá. Eso que llegue a todas las bocas, que llegue a todos los ojos. Ojalá. No, yo creo que por esta película se va a estudiar en algún momento parte de la historia de Cuba, parte de la historia de lo que es ese sistema dictatorial que es el comunismo, ¿no? Que donde único ha funcionado es en novelitas, en literatura, porque luego hemos visto que en la práctica es infernal. Y lo que decía Fran es cierto, la actualidad que tiene esta película. Hay que decir que nosotros estudiamos por muchos libros escritos por esos expresos políticos que tenían tanto tiempo ahí dentro que
en papelitos de cajas de cigarro, en un periódico que entraba, y en la parte de que no estaba escrita ellos iban escribiendo con unas pequeñas plumas que podían lograr tener de unas maneras que no te puedes ni imaginar. Ellos hacían tinta y podían escribir, y así escribieron grandes libros, grandes denuncias, por las que además se ha hecho esta película. Y de los grandes libros que han escrito, también una cosa, hay que ver que muchos expresos políticos han devenido en escritores con una obra de verdad, como Ernesto Díaz Rodríguez, como Ángel de Fana tiene su obra también, pero este libro, por el cual yo estudié, incluso una de mis escenas de las que más me gusta en la película, es cuando se llevan el cuerpo sin vida, o cuando dejan morir por huelga de hambre, y yo como personaje veo eso y le digo que resistan, y luego le digo que son unos asesinos, que lo mataron ellos. Este libro lo escribió Osvaldo Figueroa, que es muy, muy querido y conocido por nosotros como Maqueca. Es un gran hombre, y él lo dice, es lo primero que dice, que él no es escritor, que él lo único que hizo fue contar en esto que se llama Diario de un Mártir, lo que era el día a día de ellos y lo que fue el día a día de Pedro Luis Boitel en sus 53 días de huelga de hambre. Y eso hay que decirlo, que esto es muy actual, porque ahora mismo tenemos un grupo de cubanos, más de 50, en huelga de hambre por apoyo al movimiento UNPACU en Cuba, en Santiago de Cuba. Su presidente es José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer y todo su equipo ahora mismo llevan 12 días de huelga de hambre. Se le está pidiendo a todo el mundo que intercedan ante las Naciones Unidas, ante la Iglesia, para que esto pare, porque la vida de esas personas está en riesgo. Hay muchísimos activistas en otras partes del mundo que también se han sumado a esta huelga. Ya te digo, son más de 50. Y este libro que yo me estudié para mi personaje, pues yo quisiera decirte dos cositas que yo, como puedes ver, hasta hice apuntes y todo. Ya te digo, esto más que un libro hecho por un escritor, es una persona que estuvo ahí y que nos está dando su verdad del día a día, del hora a hora, del minuto al minuto, esa falta de aliento que vio en una persona que se moría poco a poco por sus ideales, por pensar, por ser consecuente con lo que pensaba. Y él escribió esto, y yo nada más quiero decirte algo, y quiero que sea un canto a todos, ¿no? Dice: domingo, mayo 14, 1972, hoy es el Día de las Madres. Nuestros pensamientos vuelan hacia ella y el de ellas hacia nosotros. Hasta ahí te lo dejo. Porque sí, quiero decirte que los días de las madres, para estos presos políticos, las madres iban cada día desde las 5 de la mañana a esperar a ver si a las 6, cuando se abría la visita, podían entrar, y se las dejaban allá afuera. Ni siquiera les decían que no le iban a dar la visita, y las dejaban hasta las 12 de la noche. Wow, qué triste. Y no podían ver a sus hijos. Entonces, por eso te digo, esto, Juan Carlos, significa muchísimo para nosotros, porque estamos denunciando una dictadura atroz. Sí. Y es muy importante mostrar, visibilizar esta realidad, esto que pasó, porque dicen que quienes olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y hay que contárselo sobre todo a las nuevas generaciones y a todo el mundo, todas las personas en el mundo que puedan ver esto. Es como a veces vemos cómo los judíos se empeñan en su causa de mostrar lo que pasó con el Holocausto. Que no se olvide, prohibido olvidar lo que pasó. Este es nuestro Holocausto. Sí. Sí. Y si no se detiene, y si esto no se muestra y de verdad no se visibiliza lo que está pasando, se va a seguir repitiendo en otros países, porque la maldad siempre va a estar, la oscuridad siempre va a estar, pero mientras haya gente buena y gente dispuesta a decir la verdad y a denunciar,
como ustedes, como lo hicieron con esta película, y todo el equipo que está detrás, desde su directora, sus productores, quienes invirtieron para que se hiciera esta película. De verdad que los felicito porque, como ustedes mismos dijeron, es una película necesaria y es importante que llegue a todas partes del mundo y a la mayor cantidad de gente que la pueda ver. Inviten dónde puede ver la película, tanto la gente que está en Miami como quienes están fuera de Estados Unidos o en otros estados de Estados Unidos, donde la pueden ver. Bueno, pues la película está ahora mismo En muchos cines. En muchos cines, 12 salas de cine. En todas nuestras plataformas están todo. Si quieren ir a la página web de la película, Plantados Films, terminado en S, films.com. Ahí, plantadosfilms.com, ahí va a estar todo donde va a estar la película. Yo creo que mejor que eso nada, porque ahí va a estar, si la semana que viene está en otros cines, cambiaron o eso, siempre en esa plataforma, si la puedes poner por ahí, pues nos va a ayudar mucho, porque de esa manera van a poder saber las personas en Miami o en cualquier parte del mundo de qué manera verla. A partir de ahora creo que va a viajar bastante, está teniendo muy buena distribución, hay que decirlo, de las 12 salas de cines aquí en Miami, New Jersey. Quedamos en 8 de esas salas, en el número 1, incluso compitiendo con las películas de la industria, o sea, con películas de Hollywood, películas de Disney, Marvel, y eso dice mucho de verdad de un público que aún habiendo visto la película en un link pirata que hubo en su momento, respondieron y responden con ir al cine a apoyar el cine cubano libre. Sí. Como debe ser. Y bueno, muchachos, de verdad que para mí ha sido un placer. Sentí su historia, de verdad, cuando la contaban como mía, y debe sentirlo así cualquier ser humano, porque sabemos que esto es algo que ocurrió en la vida real y que todos quienes luchamos por la libertad y quienes creemos en la libertad y en los derechos humanos tenemos que apoyar producciones así. Más allá de todo el mensaje y todo lo que lleva, les puedo decir que a nivel cinematográfico es una gran producción, está muy bien hecha y sus actuaciones son de verdad maravillosas, los felicito. Tienen tanta, pero tanta verdad en lo que hacen que más de una escena uno tiene que mirar a otro lado, o tienes que bajar la mirada, o te hace incluso llorar porque te conectas con lo que está pasando, y no es fácil lograr lo que ustedes hicieron, que es con sus personajes y con su actuación y una buena dirección y una buena producción, conectar con una historia, recrearla tal cual como pasó y transmitirnos esa realidad a nosotros a través de la pantalla. De verdad que se los agradezco y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Está bien, bueno, ya saben, no se pueden perder Plantados, está en la plataforma, les voy a dejar por aquí el link para que entren a ver la película y coméntensela a sus amigos y recomiéndenla. Y bueno, muchas felicidades a Frank, a Ricardo y a todo el equipo de Plantados, y nos vemos en más entrevistas y más videos aquí por mi canal Duque Escritor.